Hoy hablaremos del tema de los problemas públicos de salud en Somalia. Y primeramente vamos a explicar qué es un problema público de salud. Y esta es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población y puede analizarse desde su magnitud o su letalidad. Y en este caso Somalia es el país oriental de África que se sitúa en la punta de una región conocida habitualmente como Cuerno de África, de la que también forma parte Etiopía y Tibú. Somalia ha ocupado en los últimos años el primer o segundo lugar en el índice de fragilidad de los estados de la organización Fondo para la Paz, que analiza los problemas de los llamados Estados Unidos débiles y fallidos. Se estima que la tasa de mortalidad infantil es de 156 por cada 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna también ha aumentado, según registros previos de la UNICEF, a 1.600 por cada 100.000 nacidos vivos. El SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades siguen cobrando un gran número de víctimas. Pero, ¿por qué Somalia sufre tanto de problemas públicos de salud? Bueno, de acuerdo con las estadísticas de Somalia, el 60% de la población vive por debajo de un umbral de pobreza. Alrededor del 40% de los niños sufren una desnutrición en Somalia y la agricultura es la actividad principal del país. Pero las continuas inundaciones y sequías, además de la guerra, obstaculizan la obtención de producción agrícola suficiente. Somalia es un país especialmente cálido y árido, por lo tanto el acceso al agua es primordial. Sin embargo, la lluvia no es suficiente. Como consecuencia de la sequía, el agua salubre escasea en Somalia y se ha declarado la mayor epidemia de cólera en los últimos 5 años, con más de 36.000 casos y cerca de 690 fallecidos. También está aumentado el sarampión, enfermedad de las que se han notificado cerca de 6.500 casos este año, y el 71% de ellos en niños de menores de 5 años. En 1999 el gasto público per cápita en sanidad en Somalia fue 3 euros por habitante. Se trata del gasto total en salud dividido entre todos sus habitantes, independientemente de la edad o situación de estos. En la actualidad, según su gasto público en sanidad per cápita, Somalia se encuentra en el puesto 180 de los 185 publicados. Debido a la pérdida de cultivos y ganado causada por la sequía, 3.3 millones de personas no disponen de alimentos para satisfacer sus necesidades diarias. Como consecuencia de la sequía, el agua salubre escasea en Somalia. Pero, ¿realmente qué está pasando en Somalia? Pues las consecuencias de todo lo que está pasando es que el impacto total de la sequía en Somalia todavía se desconoce, y actualmente casi 3 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en Somalia, y grupos humanitarios temen de que la situación produzca una hambruna como la que sufrió este país hace no tanto tiempo, en donde cerca de 260.000 personas murieron durante la hambruna que golpeó en Somalia entre 2010 y 2012. De acuerdo con un estudio de Naciones Unidas, la mitad de los niños menores de 5 años y poco antes, en 1992, otra hambruna había matado ya a 220.000 personas. También el aumento de los precios de los alimentos, la falta de agua, la subida de más del 250% de los precios de los alimentos de primera necesidad, también como los conflictos internos que en Somalia existen más de 2.3 millones de personas en situación de emergencia humanitaria, donde el conflicto armado de Al-Shabaab y las fuerzas somalíes y africanas grandes al gobierno hacen difícil la entrega de alimentos por parte de instituciones y organizaciones. También es importante decir que la desnutrición y las enfermedades han proliferado a causa de la hambruna y de la sequía que sufren los somalíes. También más de 800.000 somalíes han huido de las zonas más afectadas por escasez de agua hacia Kenia y Etiopía. En Dadaab, en la frontera, se encuentran 3 campos de refugiados a donde llegan cada día más de 1.000 desplazados. Hace tiempo que han superado la capacidad máxima de los refugiados, por lo que la mortalidad infantil se ha disparado y triplicado, y el aumento de la violencia sexual contra los niños y mujeres ha incrementado el riesgo de contraer VIH. Y por uno de los puntos últimos es que la malnutrición afecta a unos 1.1 millones de desplazados internos. Un 58% de la población que sufre de malnutrición está formado por refugiados. Ahora haremos una comparación entre 3 países que tienen como principal problema un problema público de salud. Y estos 3 serán primeramente Somalia, después Uzbekistán y por último Ruanda, que es el país que lo está haciendo mejor de estos 3. Así que a continuación vamos a ponerles unas gráficas y unos datos que podrán ayudarles a que entiendan mejor cómo Ruanda lo está haciendo mejor que los demás países. Antes de continuar con la línea de acción, queremos mostrar por qué se dice que Ruanda tiene una gran cobertura sanitaria. Primeramente, el 93% de los niños están vacunados contra enfermedades infecciosas. Segundo, el 90% de la población tiene cobertura de salud. Y por último, más del 90% de los pacientes con VIH siguen el régimen farmacobiólogo estable. Y ahora en el plan de acción les vamos a hablar sobre un programa llamado Acción contra el Hambre. Pero realmente, ¿qué hace Acción contra el Hambre? Pues
Acción contra el Hambre en Somalia diagnosticó y trató la desnutrición aguda en 189.000 casos de niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en 2017. Estos equipos transmitieron información fundamental a 55.000 cuidadores de niños desnutridos sobre los mejores hábitos alimenticios para bebés y niños. Estos programas ayudaron a 112.000 personas vulnerables a acceder a alimentos y servicios básicos y esenciales durante el periodo de sequía extrema, a través de programas de transferencia de efectivo, con los que se transfirieron más de $4 millones a beneficiarios. 104.000 niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes disfrutaron de las consultas de atención sanitaria primaria a fin de mejorar su salud y bienestar. Acción contra el Hambre ayudó a las comunidades con programas básicos de agua, saneamiento e higiene. Por otro lado, se rehabilitaron más de 38 puntos de agua, construyeron 292 letrinas, se transportaron más de 40.000 metros cúbicos de agua no contaminada a comunidades necesitadas y se distribuyó más de 10.000 kits de higiene, beneficiando más de 204.000 personas, la mayoría mujeres. Durante los brotes de diarrea acuosa y cólera, realizamos intervenciones para salvar la vida a más de 3.081 personas. Las intervenciones de emergencia, sea nutrición, agua y saneamiento o seguridad alimentaria, están en el corazón de este mismo mandato. Poco a poco la organización se ha dotado de los medios y metodologías de intervención más apropiados, gestionados por un equipo de emergencias dispuesto a movilizarse en menos de 24 horas a los 365 días del año. Siempre en el marco del mandato y la estrategia de la organización, los factores que determinan nuestra puesta en marcha de una intervención de emergencia son la magnitud de la crisis, el grado de exposición de la población a la misma y su capacidad de respuesta, o sea, su vulnerabilidad, los recursos disponibles para intervenir, el valor añadido y el posible impacto de la intervención. Las emergencias provocadas por desastres naturales, o sea, huracanes, terremotos, inundaciones, etc., o por desplazamientos masivos de la población por olas de violencia, el paso de la normalidad a la situación de crisis suele ser cuestión de pocas horas o días. Existen, sin embargo, otras emergencias silenciosas que son producto del progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, la provocada por el aumento de los precios de los alimentos o por la pérdida del poder adquisitivo de la población. ¿Y qué hace Acción contra el Hambre ante esto? Pues bueno, Acción contra el Hambre trata de estar preparada y de preparar a la población más vulnerable para minimizar los daños cuando se produzca la crisis. Para ello, diseña y actualiza planes de contingencia que analizan todos los riesgos de un determinado contexto y prevén las distintas respuestas para los diferentes escenarios de actuación. Otros 3 ejes de actuación ante la emergencia son la prevención, la mitigación y la preparación ante desastres, que es lo que nos ayudará a resolver perfectamente un conflicto como los que acabamos de mencionar. Y la verdadera pregunta es si esto será suficiente. Por ahora, pero solo por ahora. Somalia lleva décadas estancada en conflictos armados, las hambrunas, las sequías y la mala administración de los gobiernos. Pero programas como Acción contra el Hambre son los que realmente hacen una diferencia. Son programas que han despegado y ayudado a los más necesitados por una gran razón. Mientras las autoridades no le den prioridad a esta área, las enormes inversiones externas en el sector no servirán de nada. El grado actual de corrupción alimenta la inseguridad, en parte para intentar obligar al gobierno a que dé prioridad a la reforma del sector de la seguridad. Varios países que contribuyen con tropas han amenazado con retirarlas en los próximos años. La retirada precipitada de Amisom sería un desastre y dejaría grandes partes del país, incluidas varias ciudades, a manos de Al-Shabaab. Las divisiones políticas entre el gobierno y los estados federales y entre los clanes son un gran obstáculo para las reformas. Intensificar los esfuerzos para resolverlas es crucial en sí mismo y como condición previa para que las fuerzas de seguridad tengan cohesión y motivación. En este sentido, debe ser prioritario iniciar un proceso de reconciliación de abajo a arriba y lograr acuerdos políticos entre el gobierno y los estados federales y entre unos estados y otros. Los principales socios de Somalia, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Africana, deben seguir promoviendo estos esfuerzos. A su vez, los estados con el mayor apoyo de Mogadiscio deben poner en marcha iniciativas de base para reconciliar a los clanes y hacer que los gobiernos locales sean más integradores. Los socios occidentales de Somalia podrán facilitar este proceso ayudando al papel de los estados en la reconciliación de los clanes y entre unos clanes y otros, y contribuyendo a reforzar las fuerzas de seguridad locales. Después de esto, los pueblos podrían empezar a practicar la agricultura otra vez, que es el 59.6% del PIB del país, haciendo que poco a poco la situación del país mejore, incrementando el PIB anualmente, haciendo que la industria mejore y los países vuelvan a invertir en Somalia.